Yo venía de hacer El Agujerito antes de empezar Montaña Rusa. En el año 93 tuve ese primer año de televisión, fue lo primero que hice en televisión. Y bueno, después de terminar ese año del Agujerito, convocaron a un casting para un programa juvenil. Hola, ¿qué tal? Para un programa juvenil y bueno, y ahí me encontré con un montón de gente que venía de agencias de publicidad y de modelos. Me sentí muy fea al lado de todos los que vi. Sí, sos muy fea. Siempre fuiste fea. Pero porque el casting que yo había hecho para entrar al Agujerito era de URE y venía gente del teatro y qué sé yo. Este era distinto, era gente muy linda, me acuerdo. Bueno, y ahí llegamos con Esteban Prol del Agujerito, hicimos el casting, fuimos quedando y me fue empezando a gustar esto de estar y de contar historias. En la tele me sentía bien, me sentía con seguridad para hacerlo. Y bueno, y ahí se armó nuestro maravilloso grupo que fue para mí el tesoro que hizo que continuemos como continuamos esos 2 años maravillosos. Absolutamente. Para mí fue rarísimo. Yo había estudiado teatro con Gandolfo, con Carlos Gandolfo, pero no me interesaba en lo más mínimo ser actor. Y yo era amigo de Mariana Fabiani en ese momento y la acompañé a Mariana Fabiani. Un día Mariana me dice, mira, tengo que ir a hacer un casting a Canal 13, vení conmigo. Le digo, no. Me dijo, acompáñame, por favor. Y mientras veníamos, empezamos a pasar la letra. Ella me dijo, pasá la letra conmigo, así me ayudás. Y cuando llegamos acá a la puerta del canal, nos sentamos enfrente, en la plazoleta chiquita que hay enfrente, que había en ese momento como una mini plazoleta. Y ella me dijo, entrá conmigo. Le digo, no, te espero afuera. Me dijo, no, entrá conmigo. Entré con ella y cuando ya estábamos adentro, le tocaba a ella pasar y Mariana le dijo, estaba Alberto Ure, a quien yo conocía porque era amigo de mi padre, porque Mirta Busnelli había trabajado en una obra de él. Y Alberto cuando me vio me dijo, vos pasás. Le digo, no, Alberto, yo no. Me dijo, no, sí, pasás, lo vas a hacer. Y como Alberto era imponente y asustaba, le dije, bueno, dale. Y lo hice, porque sabía el texto. Bueno, y quedé. Quedé para una selección posterior y Patricia Weber me dijo, bueno, vas a venir el viernes a la segunda selección, a la segunda pase que va a haber. Y no vine. Y me llamó, me dijo, bueno, tenés que venir el miércoles, entonces. Le digo, bueno, dale. Y no vine. Y ahí me llamó y me insultó. Me quedó durante muchos años grabado el mensaje de Patricia Weber insultándome, como diciéndome, ¿cómo que hiciste? Pero a la vez es alguien que lo hacía con mucho cariño también. Y me llamó Ani, que era una mujer que trabajaba con Alberto Ure en casting. Me dijo, mira, vení y probá. Si no te gusta, los 3 meses, los contratos van a ser de 3 meses, ya estás en el programa, me dijo. Y vine. Y lo disfruté. Es algo que yo agradezco enormemente. Para mí hubo un antes y un después en mi vida. Yo me estaba por ir con uno de mis mejores amigos, con Mariano Carrara, a Machu Picchu. Y cuando me confirmaron que yo quedé en el programa, lo tuve que llamar a Mariano para decirle, mirá, no voy a ir a Machu Picchu. Y cuando le expliqué la razón, me dijo, no, dale, arrancá. Y siempre me pregunté qué hubiese pasado si yo me iba a Machu Picchu. Muchos años después, mi vida laboral, actoral, me llevó a Machu Picchu, pero ya como actor. O sea, uno termina llegando a esos lugares a los que quería ir también. Cuando entré a Montaña Rusa no lo podía creer porque era algo que no estaba esperando. La verdad que nunca había pensado hacer un programa de televisión, una tira infantil. Mi camino iba por otro lado, iba por el derecho, por la abogacía. Eso creía, porque después, bueno, cuando empezamos a hacerlo fue como un descubrimiento. Le empezamos a pasar muy bien. Hacer un video especial ahí con Luis Miguel. Con Luis Miguel. Con Luis Miguel, suave, sí. Bueno, pero eso era parte de lo que... Ahí te hiciste conocida, o sea, sí, ahí... acababa de hacerlo. Por eso, bueno, me llamaron para Montaña Rusa, con Mariana Fabiani. Así que, bueno, ahí cambió el rumbo de mi vida y terminé en Montaña Rusa con mi compañero, con Eric. Yo venía de Telefe, de hacer 2 años de Jugate y 1 año de Brigada Col, así que bueno, venir a Canal 13 era un cambio para mí importante porque cuando decidí venir al canal a hacer este programa, bueno, tenía muchos miedos, un elenco nuevo, siempre un elenco nuevo es algo que uno, bueno, le da un poquito de miedo.
Y bueno, por suerte a Betina la conocía hacer casting de publicidad y demás. Habíamos y bueno, hecho con Eric una publicidad es verdad. de chicles, no Correcto, decimos la marca. Correcto. Y nos habíamos tenido que dar un beso, ¿te Es acordás? verdad, habíamos chapado en un programa, y después terminamos chapando en Montaña Rusa. Sí. Ya Ya nos conocíamos, justo nos tocó juntos. Y bueno, y lo conocí a Gastón porque Gastón fue compañero de toda la secundaria. Así Y yo lo conocí a Gastón también porque hacíamos castings juntos para publicidad. Bueno, es verdad, yo también hacía casting con Gastón, Sí, pero sí, lo mira. conocía de la secundaria. 1, 2, 3, dando vueltas, esperando sin saber. Qué momento tan emocionante que está. De vuelta estamos con Fernando Espinosa, alias El Colo. Acá estamos con Claudia de la Calle, a quien admiro desde muy pequeño, porque ella hacía Clave de Sol. Y a mí me pusieron mucho miedo. Me pasa a trabajar con Claudia de la Calle, una grosa como actriz. Nuestro director lo decía eso, ¿eh? No sabés el lujo que vas a tener de estar con Claudia de la Calle. Y así lo fue. Bueno, yo era muy inconsciente, venía de hacer El Agujerito Sin Fin. El Colo y el Fabián Muñoz me había dicho, che, va a venir una productora muy buena a hacer el casting para una tira adolescente. Y digo, no quiero hacer algo de humor, no me interesa. Y me acuerdo que quise hacer el casting para no quedar, te lo juro. Fui con una katana de plástico que me regaló un alumno de 5 años y dije cualquier cosa, hablé mal de Tinelli inclusive. Dije, bueno, no voy a quedar. Me dijeron, quedaste. Y la verdad que me sorprendí. Me acuerdo de Gastón Pauls en la escenografía del Agujerito Sin Fin, que le estaba apoyado. Digo, ¿quién es este? ¿Viste? Como diciendo, ¿y esto qué? ¿Viste? Y la única que no estuvo en el casting eras vos. Claro, porque yo ya venía trabajando. Lo que sí me acuerdo es que cuando fuimos a la prueba de cámaras, vos viniste, te sentaste frente a mí y me dijiste, ¿vos sos la de Clave de Sol? Como diciendo, ¿vamos a hacer esto mismo? ¿Otra vez con Sí, otro sí. nombre? No me tiró muy buena onda. No me tiraste. Bueno, pero bueno, después sí. Claro, no, me estaba defendiendo seguramente. Sí, Tengo- seguramente. Tengo miedo. ¿Qué es todo esto? ¿Una tira adolescente? La verdad Totalmente. no tenía la menor idea. Y después lo disfrutaste. Muchísimo. Y sí. Igual le voy a decir algo. A los 3 meses fui a renunciar. Eso es verdad. Qué Dije, suerte que no te dejaron. No, me tenía una paciencia importantísima. No me gustan, que yo no me siento identificado con lo que dicen los adolescentes acá en esta tira. Bla, bla, bla. Me dicen, relájate, disfrutá, va a estar bueno. Y la verdad que lo que yo encontré fue en el grupo. Pero el grupo, cuando yo hablo de grupo, no de artística, y eran los técnicos por un lado y la producción, el grupo es todo. El equipo. El equipo. Sebastián y yo estábamos haciendo una muestra de fin de año en el estudio de Cristina Vanegas. Y en esa muestra estaba Patricia Weber, que era productora del canal, y Jorge Maestro y Gastón Pesac, que buscaban chicos para la nueva ficción adolescente de Canal 13. Y vieron la muestra y nos pidieron, junto a Giselle Pesac, si podíamos venir a hacer el casting. Esa fue, así llegamos, ¿no? Sebas, no sé si vos tenés algún otro Sí, dato. hicimos el casting y Luciano Kuilich está con nosotros, que no quedó el programa, pero vino a hacer el casting con nosotros. Hicimos el casting con escenas de la banda Golden Rocket en el estudio del Agujerito Sin Fin, que estaba tuneado de Navidad. Lo hicimos, de hecho, más o menos para estas fechas, Sí. un poco más centrado diciembre. Sí. Y bueno, al mes, no antes, 2 semanas nos llamaron y nos dijeron que habíamos quedado en el programa. Esta tira fue la primera que hice en televisión, mi primer trabajo en televisión, mi primer trabajo en general fue esta tira. Sí, éramos compañeros de teatro, de hecho, nosotros dos. Y creo Es que es una verdad. condición que no tienen ningún otro en este elenco y fue nuestro primer trabajo. Al entrar de una en la televisión yo estaba muy asustada. Tenía un miedo muy importante y por suerte el elenco era muy buena onda y entre todos me dieron confianza en que iba a poder. Pero no estaba en mis planes, así que estaba un poco descolocada. Yo era muy fanático de Canal 13, tenía un fetiche muy grande por programas como Buscavidas o Patolandia. Esto es posta. Y la verdad que eso fue una alegría, porque era como, voy a conocer el canal por dentro, voy a trabajar ahí, me encantaba decirle a taxista todas las mañanas al 13. Así que muy contento. Bueno, yo entré a Montaña Rusa en realidad por un casting que había llamado Canal 13 en el diario, creo que había sido en el Clarín, si no mal no recuerdo. Hacía un poquito que estaba estudiando teatro en el club de barrio con una amiga y bueno, creo que empecé a estudiar teatro por una cuestión de timidez y de soltarme y bueno, me empecé a enganchar, me gustó y bueno, cuando salió la posibilidad de hacer este casting me presenté. Y bueno, y finalmente me llamaron para hacer este hermoso personaje que era Karen.
Yo a Montaña Rusa entré por una casualidad del destino, digamos. Fui a ver un musical infantil que estaban haciendo en la calle Corrientes y me senté justo al lado de la productora de Montaña Rusa sin yo saberlo, y cuando terminó la obra, la productora me dijo, ¿vos trabajás en televisión? Y yo le dije que no, y me dijo, ¿te interesa? Y le dije que sí. Yo ya estudiaba teatro y me citó para el lunes para el canal y me empezó a tomar una serie de castings para otro programa, en realidad. Al principio era para Amigobios y no quedé. Lo ganó Fabián Macei, el personaje, y me dijo, bueno, cuando aparezca un personaje en Montaña Rusa, te voy a llamar. Yo pensé que no iba a suceder y sucedió. A los 10 días me llamaron y ahí me llamaron para hacer de Maxi. Ya ha empezado el programa. Yo entré mucho más tarde. Bueno, en realidad para mí yo venía de una familia que tenía que ver con el arte, con los medios. Mirta Bunelli era actriz, mi padre era productor, mi hermano era escritor, mi otro hermano era director. Pero yo no lo viví. A mí lo que me daba era miedo de no poder hacer bien algo. Hoy veo los primeros capítulos y digo, era claro que no lo hacía bien. Pero lo que me daba miedo era no estar a la altura. Y no por un tema, porque ninguno en mi familia nunca me hizo un planteo acerca de si estaba bien o mal. A mí lo que me pasaba era más personal. Yo los primeros capítulos, cuando me salía mal una escena, le pegaba piñas a los decorados. De hecho, me fisuré un nudillo por pegarle. Era como mucha la tensión, la presión. Y creo que me calmé una vez que mi madre me dijo, anda a jugar. Y ahí dije, no, bueno, claro, si es un juego, si de hecho yo me divierto cuando estoy acá, nadie me está obligando, me gusta lo que hago, aprendo con lo que hago, aprendo de mis compañeros, también de la relación que hay, que para mí en general siempre es lo más interesante y no siempre se da, ¿no? Nosotros tuvimos, creo que, la suerte de trabajar en un programa, arrancar con un programa. Bueno, vos venías del Agujerito, ¿no? Pero para mí era el primer programa que yo hacía en equipo. Y después sé que es algo que no se da siempre. A veces se da buena relación, a veces hay buena energía, pero no se da que todos se potencian entre sí y que hay una energía casi estudiantil, colegial, pura, como que se recicla y se potencia constantemente. No siempre se da. Y en este caso entonces lo que me di cuenta era que yo lo que tenía que hacer era disfrutar y aprender de todo. Desde mi padre, Horacio Peña, Beatriz Spelzini, Nan, cuando trabajaba, era eso, venir a jugar. Yo no había hecho tele hasta que empecé en Montaña Rusa. De hecho, hacía mucho teatro, pero para mí la tele tenía como un costado medio que no era todo lo artístico que uno suponía de la actuación y todo, nada, un prejuicio y una taradez de estudiante de teatro que se quería hacer más el bohemio. Pero después cuando empecé en Montaña me di cuenta que nada que ver, que es una estupidez y que la tele te da mucho artístico y mucho aprendizaje también. Bueno, no, yo tenía mucho prejuicio. Yo venía de un barrio, veníamos de San Martín. Me costó mucho el tema del éxito, mucho más que, bueno, por suerte no tuve la experiencia de vivir muchos fracasos, pero el éxito me costaba mucho, me daba mucha culpa ganarme un mango, ganar guita, ganar por ahí más guita que mi hermano, que mi viejo. Eso me costó mucho llevarlo todo el primer tiempo. Y una de las cosas que me provocó mucho cimbronazo para mí era como el tema de los medios de comunicación y cómo traicionaban tu alma por ahí vender una nota y todo eso fue con lo primero que me choqué, que me lastimó mucho, que no lo podía entender porque por ahí vos dabas una nota y salía publicada otra cosa o ponían tu foto en algún lado y ponían un título que no habías dicho. Todo eso me costó años entenderlo, pero el año de Montaña fue el año en donde fue muy fuerte para mí, se me mezclaban muchas cosas y por suerte teníamos el grupo que más o menos de alguna manera todos sentíamos lo mismo, vivíamos las mismas frustraciones de la misma manera y si bien todos veníamos de distintos lugares y teníamos diferentes edades, nos cuidábamos mucho en eso, nos protegíamos mucho, nos escuchábamos. Yo siempre sentía que tenía una oreja en cualquiera de mis compañeros. Así que bueno, el prejuicio se fue un poco deshaciendo y fui empezando a disfrutar un poco más del éxito inclusive. Pero bueno, fue un motivo a trabajar todo ese año. Me costó muchísimo vivir el éxito, la verdad. Bueno, yo me acuerdo que estaba en quinto año, estaba terminando el colegio y bueno, una de las
las consignas para que yo era chica todavía, para que mis papás me dejen hacer este programa, era terminar el colegio secundario y bueno, por supuesto que lo terminé. Y cambió bastante, sí, la vida cambió, te conocían en la calle, en el colegio, era medio raro todo al principio. Después como con el tiempo nos fuimos acostumbrando, pero al principio era medio extraño, ¿no? Yo iba a 5º año del colegio y tenía una rutina muy tranquila, inglés, no sé, algún deporte, hockey, no sé si ya hacía, teatro, y de repente mi vida dio un vuelco y tenía que ir a la escuela a la mañana y a la 1 del mediodía entraba al canal y grababa hasta las 11 de la noche. Así que fue un cambio muy grande y fue difícil adaptarme al principio. Después me acostumbré y la pasé bien. Yo empecé a trabajar a los 8 años en tele, entonces era como, ya había pasado por esa huella, para mí era súper natural. Pero para los chicos creo que fue un delirio. Mi relación con mis amigos no Compartíamos cambió. un poquito a unos amigos. Sí, teníamos un grupo en común de amigos, vos y yo. Y ellos no cambiaron con respecto a nosotros ni nosotros No veían el con programa respecto. tampoco. Nuestros amigos no veían el programa. Es verdad. Lo veían, sí, Era un no lo poco veían. traumático porque nadie lo veía. Nosotros tampoco lo veíamos, pero ahora lo vamos a ver. Nosotros no podíamos verlo, porque estábamos todo el día, cuando el programa estaba al aire, grabando con un desfasaje de un mes, entonces la gente nos hablaba de episodios que nosotros habíamos olvidado. Entonces era, che, cuidado con el gitano. ¿Quién es el gitano, maestro? Porque me olvidé de él. Pero más allá de ese grupo, mis amigos no cambiaron. Y con Montaña Rusa sufrimos cambios, claro que sí. Por empezar, que al otro día que salió el programa ya nos reconocían, ya éramos como conocidos, famosos, por decirlo de alguna manera, con el tiempo. Fue fuerte todo eso, no era sencillo, lo llevamos bastante bien, creo, lo digo con humildad porque lo llevamos bien en serio. Creo que lo que nos contuvo es ser amigos, Creo que fue lo más importante, Sí. porque había una sensación así de histeria externa con el programa o con nosotros y Pero de esta manera sí. nos fuimos defendiendo entre todos, haciéndonos amigos, haciendo un equipo, un grupo y creo que nos ayudó mucho. Sí, nos fuimos cuidando porque más allá de que todos veníamos de lugares diferentes o de historias distintas, creo que compartíamos los mismos valores, ¿no? De la amistad y del compañerismo, de querernos, así que estuvo bueno. Y sigue igual, por Y más que sigue tal vez no nos vemos igual, sigue tanto, igual, sí. sigue igual. Escuchen esta, ¿eh? A ver. En la puerta en canal yo estaba discutiendo con vos. ¿Por qué? No, pero no importa. Escuchame. ¿Qué, sos capaz Nos de amamos. acordarte? Sí, sí. Me acuerdo, no, ¿por qué? Viene me dice, uy, Bruno y Verónica. Yo me quedé, ¿nos das un autógrafo? Y nos miramos, me acuerdo y dije, ¿qué haces? Bueno, dale. Como que se perdía intimidad, era como decir, no, bueno, ya está, ya sos público, ya todo lo que hagas es como repercute distinto. No es lo mismo caminar por la calle cuando vos estás todos los días a las 7 de la tarde en una tira muy exitosa que, o sea, perdés autonomía, perdés anonimato. Intimidad. Intimidad. Entonces ahí fui como consciente. Dice, listo, ahora esto tiene nombre o reconocimiento. Fue como complejo entenderlo, adaptarnos. Por eso nos pegamos tanto también. Claro. Yo empecé más tarde, entonces el programa ya era un exitazo. Y yo nunca me voy a olvidar, la primera vez que yo salí al aire fue un viernes. Y ese capítulo terminaba con mi cara, que yo tocaba la puerta y aparecía, yo le decía, mi personaje casi no hablaba, le decían la momia, era muy tímido. Y ella abre la puerta y yo le digo, hola, y terminó con mi cara. Y yo ese día salía a la noche, salía a un lado, no sé, me dio taquicardia de la gente como se amontonaba en torno a la que había salido justo esa tarde Montaña Rusa. Era increíble como se veía, era una época que no había redes, que no había ningún tipo de nada, solo la tele. Entonces, si no lo veía era muy difícil ver a alguien de la tele en cualquier otro lado que no fuera en la calle en ese momento. Y me acuerdo el nervio que me dio. Después lo fuimos como naturalizando y hasta mucho no nos importaba y medio que peleábamos con la idea de no poder salir a la calle, hacernos... Al contrario, fue un grupo muy sano en ese sentido. Muchas veces hoy, de hecho, nos lo preguntaron en un momento, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Montaña Rusa hubiese caído en la época de redes sociales? Digo, nosotros hacemos 30 puntos de rating, pero no había redes sociales, recién aparecían los celulares, algunos, yo tenía celular en el 94, pero sí, grande, pero no había cámara, no había fotos, no había Instagram, no había Facebook, no había Twitter, no había nada. Pero nosotros salíamos a mí me sacaban con seguridad de los shopping, fuimos a boliche donde
nos tenían que sacar, donde se caía la gente. Una vez fuimos a Uruguay, hubo una avalancha y una nena salió con el bracito quebrado, pero lo tenía como ¿no? Pero yo creo que ahí hay algo que es un poco lo que quiero como resaltar del grupo, ¿no? Y cuando digo el grupo no me refiero solamente a nosotros actores. Nosotros, además de compañeros, de tener que hacer pareja, Nancy y yo, éramos pareja en la vida real. Entonces era mucha la compañía. Casi inconsciente además en muchos momentos que nos dábamos uno a otro. Porque era realmente un huracán, era como un tornado que entró en nuestras casas, nos dio vuelta todo y decíamos, ¿qué es esto? Aparte no tenemos ninguno de los dos un carácter como pragmático de decir, bueno, a partir de ahora vivo esto de esta manera. Los dos muy sensibles, con mucha profundidad de sensaciones, de sentimientos, entonces lo vivíamos particularmente especial. Y yo creo que el parte de poder también estar juntos tenía que ver con eso, con protegernos y sentirnos que no estábamos solos en la patriada esta tan distinta. Bueno, Betina no se acuerda mucho y yo tampoco. Pero bueno, somos de los que se acuerdan de anécdotas, los que menos se acuerdan de anécdotas. Pero bueno, no, íbamos recibiendo libros al principio con más tiempo, después era ya 1 o 2 días antes, entonces no había mucho tiempo de procesar tanto los libros, pero bueno, los trabajábamos juntos, en grupo. Eran cosas que también que fueron pasando en el programa, que también de alguna manera nosotros con los autores es que ellos notaban esa química de las cosas o de las situaciones que podían ir pasando y luego se traducía a los libretos. Nosotros lo hacíamos creo que de forma totalmente natural y lo comparo a lo mejor con otras cosas que hice después, que a lo mejor siempre te decían, uy, vamos, tiene que tener química la pareja, tiene que tener acá. Uno lo hacía como que no pensaba en todo eso, lo hacías porque era así y nos fluía. Correcto. Bueno, era algo lindo. Y lo bueno que tenía, me parece que así como fue nuestra pareja o fueron las otras, creo que de haber sido las otras parejas hubiese pasado lo mismo. Creo que el feeling o la onda que había entre nosotros individualmente y como grupo, bueno, todas las parejas hubiesen tenido buena química. De hecho se entrecruzaban las parejas, vos estuviste con Nancy también, con Mariana estuviste, yo estuve con Darío, después no sé con qué otro estuve, vos estuviste con otra, así que era... picarona resultaste, ¿eh? Así que todos teníamos química. Mira Betina, Mira Betina. No, es verdad. Karen al principio era muy mala, era demasiado mala. Tenía muchos temas con su personalidad, era modelo, tenía... Bueno, de hecho, cuando yo entré, a mí todo el mundo me decía bienvenido, ¿qué personaje vas a hacer? Digo, Maxi. ¿Con qué vas a tener historia? Llego con Karen, va. Me miraban y decían, bueno, pues no le duraba un novio. No duraba un novio. Todos tuvieron las parejas y a mí no le duraba. Y a mí todos me daban como el pésame en vez de darme la bienvenida. Pero ahí fuimos... Pero Maxi duró porque por suerte justo Karen, que se disputaba el amor de Maxi con su hermana también, ¿verdad? Sí, con mi hermana. Una hermana gemela. Bueno, ahí fuimos haciéndonos nuestro lugar y se quedó. Sí, hubo mucho amor, nos enamoramos mucho. Sí, por suerte me tocó una época donde Karen después se hizo más buena. Sí, es verdad, después Karen se hizo un poquito más buena. No le duraba a nadie. Nada. Pasó por muchos novios. Es verdad. Los autores leyeron que teníamos una muy buena química de laburo. Yo recuerdo en Gastón un actor que me miraba y me escuchaba genuinamente, entonces eso despertaba en mí lo mejor de mí. Había como una química muy agradable, sí, muy agradable, muy de ida y vuelta, muy armoniosa entre los dos y haciendo de cuasi hermanos, porque no éramos hermanos, pero sí el proyecto familiar era, mi mamá se casaba con su papá y vivíamos todos en la misma casa. Pero bueno, a partir de que nuestro trabajo empezó como a traspasar de alguna manera la pantalla y a nosotros mismos como actores, los autores empezaron como a maniobrar y a mandar la historia por nuestra historia de amor, que para mí fue divina, me encanta, sí, fue divina, tuvo todos los condimentos, tenía todos los condimentos, tragedias, Romeo y Julieta, el final del capítulo el último capítulo de Montaña, él se va y ella va corriendo hasta el avión y el avión se va, o sea, muy épico. Bueno, y eso traspasó mucho a la gente. Cada pareja tuvo su encanto en la gente. Bueno, la nuestra fue
planteada con anterioridad por nosotros mismos, me parece. Estás hablando y me agarra algo, me emociona algo, que es que en realidad esto que decías vos, ¿no? Cuando en una escena, en realidad no sé ni qué escena era, ni qué estábamos diciendo, ni de qué estábamos hablando, pero hubo algo, yo vi verdad en vos, y eso es algo que Nancy tiene, que es verdad, que es intuitiva, que es genuina en la vida, y lo bueno además es que lo transporta y lo lleva a la pantalla, o sea, no tiene una doble cara, es... Y yo me acuerdo que vi eso en la escena, me acuerdo de sentirlo en la escena y decir, acá hay verdad en esta actriz, pero hay verdad en la situación, hay verdad entonces por ende en mi decisión de ser actor, hay verdad en mi camino, o sea, yo estoy donde quiero estar y estoy con quien quiero estar trabajando. Y creo que ahí hubo una lectura que se hizo, ¿no? Desde guión. Y recién me emocionó también que vos hablabas de lo épico, de las idas y vueltas que tuvieron los personajes, del inmenso amor, de ese quizá primer amor que también retrata el programa, porque el programa en un punto retrata un gran primer amor entre dos personas, ¿no? Vos venías de una relación con Diego Olivera, era el personaje de Darío, el personaje era malo, porque era karateca y era malo, pero había algo de un primer genuino amor. Y creo que todos, y no me refiero solamente a los actores, me refiero a la gente en general, nosotros estamos invadidos, educados, hemos crecido viendo historias de amor. Y todos soñamos, y de hecho tratamos a veces en nuestras vidas privadas, en nuestras verdaderas relaciones, hacer escenas de películas. Y nosotros en este programa, Montaña Rusa, fue una larguísima película que contamos, con idas y vueltas que además las teníamos vos y yo en la vida. Era muy difícil grabar cuando estábamos peleados. Claro, estábamos peleados y teníamos que decir te amo. Y era como, por Dios, que aparte por momentos parecían perversos, Maestro Ibaiman, que nos escribían cosas que además estábamos viviendo en la vida. Entonces digo, pero me emocionó eso, ¿no? Haber tenido la posibilidad en una primera experiencia laboral y humana, contar una historia tan hermosa que termina en un lugar tan soñado, además, ese lugar en la primera doloroso, en la segunda hermoso. Yo no estaba en el colegio porque era el personaje que era como la grande, como me dicen las chicas. La grande, la madura, la que venía de una familia, la responsable, la que venía de una familia que era humilde y que necesitaba ponérsela al hombro y que necesitaba salir adelante. Mi personaje era malo al principio. Es verdad que era malo. ¿Por qué me preguntabas? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿De cuándo termino? No, por nada. Bueno, me voy. Lástima que me tengo que quedar acá, si no te llevo con la moto. Si sabes que no me gusta andar en moto, ¿para qué me lo decís? Capaz que algún día te empieza a gustar. ¿Con vos? Difícil. Ya vas a caer, potra. Se copaba con el personaje de Alejandro. Bueno, al principio era malo, pero... ¿Le dio un beso a Alejandro al principio? Sí, le dio un beso a Alejandro, la onda era por ahí. Pero bueno, después pegó un giro importante. Yo venía a hacer 4 años un personaje más bueno que Lassie en Gaby de Clave de Sol. Así que bueno, no hubo mucho quórum para que continuara de mala. Y bueno, después el personaje se enamora de Bruno, que es como Te escucha para... el noble Bruno. Y pega un giro hermoso también porque abre su corazón. Es hermoso. Que después nos casamos, vivimos juntos. Me acuerdo que... Pará. Tenemos una hija que no sabemos dónde está. Rocío. Rocío, ¿te acordás el nombre y todo? No puedo... Rocío. Que yo le compré la remera de Chacarita, me acuerdo. Yo me emocioné mucho en esa escena, ¿eh? Cuando nace Rocío. Me emocioné un montón. Hermosa esa escena. Hermosa escena. Esa escena y el día de casamiento El día del casamiento de Verónica y Bruno, lo que yo me reí, pero me reí yo como persona y como actor, lo que disfrutamos. Terminamos todos en la pileta del lugar, en ropa, mojados, mucho calor, volviendo en un micro. Tremendo. Nos portamos muy mal, pero nos tenía mucha paciencia, éramos muy inconscientes. Pero ese felices. día, esa grabación fue el casamiento espectacular. de Verónica Bruno, qué lindo. Sí, hay cuestiones técnicas que suenan como la época de piedra de la TV. Operadores de BTR que tenían que mandar
en otro piso, en otro lugar, como por favor que el cassette gire, una cosa increíble, todavía se graba en formato físico. Che, vino con drops, claro, algo que hoy es mucho más controlable, pero bueno, más allá de este momento nerdo, ¿no? de técnico, no había Osmo, que es mi nueva obsesión, que ya es vieja, me dijeron, pero digo, más allá de todo eso, sí, cambió mucho la tele, por suerte. Igual con este croma hubiéramos hecho unas cosas increíbles, ¿no? Ustedes nos están viendo, podríamos poner dinosaurios, cosas que no pudimos tener. Bueno, la verdad que yo estoy sorprendido por cómo se graba ahora. Nada, hay una cámara, esta cámara que ustedes ven ahí es una cámara sola manejada por un joystick y los dos camarógrafos, el camarógrafo y el ayudante camarógrafo estaban antes atrás de eso, hoy no están. No, y aparte ahora hay un cuidado de cada cosa, todo está totalmente cuidado. Antes era otro cuidado diferente. No, es otro mundo. Un placer grabar antes porque no solo tenías un orden desde la estructura, tenías un plan que vos lo recibías el sábado a la mañana y tenías el plan de toda la semana, entonces vos podías organizar toda tu semana. Grabábamos determinada cantidad de horas estipuladas, entonces vos podías tener una vida o por lo menos proyectar una vida fuera de tu casa. No teníamos muchos decorados, todos los decorados estaban planteados en el estudio A, que era uno de los estudios más grandes y más antiguos del canal, que está acá abajo y que ahora está dinamitado, lo quisimos ir a ver, pero está dinamitado. Y bueno, nada, era una fiesta venir a grabar, salvo cuando me peleaba con Gas, después era una fiesta. Era una fiesta. Nos peleábamos mucho. Nos peleábamos mucho. Hay mucha diferencia de cómo se graba antes a cómo se graba ahora. En principio, nunca más me pusieron un camarín tan pobres como el que teníamos. Choto, es la palabra. Y teníamos un lugar así chiquitito, una cucha que era dentro del estudio, para que no nos vayamos del estudio, porque nos íbamos del estudio y no volvíamos más. Porque nos quedábamos por ahí pululeando en un sucucho que los varones nos hicieron un agujerito para espiarnos. Unas jodas bárbaras. Sí, impresionante. Re loco. Pero bueno, también ese lugar tenía una mística especial. Es más, todavía lo recordamos como algo que fue importante. Traumático. Nosotros grabábamos en un estudio que quedaba abajo y los camarines estaban arriba, entonces era muy larga la distancia, entonces pedimos y nos construyeron una especie de cuadrado en medio del estudio para que nos cambiáramos. Los hombres no cambiaban el decorado mismo, pero las mujeres usaban ese cuadrado, que eran 4 paredes, para cambiarse de adentro. Seba y yo hicimos 2 agujeritos para ir a espiar a las chicas cuando se cambiaban. Pero como dijimos, bueno, pero las chicas desde adentro van a ver que hay 2 agujeritos, pegamos fotos del lado de adentro y había uno que era la cara de un bebé, otra era la cara de Adrián Far, que le hacíamos los agujeritos en los ojitos y ahí, como un cuadro de una película de terror, por ahí veíamos y las veíamos cambiar a las chicas. Al principio éramos nada más que Seba y yo, después participamos al resto del elenco y al final eran todos los técnicos también, que día a día retrasaban la grabación porque se pasaban 4 o 5 horas mirando las mujeres desnudas. No había catering, olvídate, ni yo que si no hay camarín no hay catering. No, y aparte grabar 6 veces por semana una tira, hoy en día por suerte no se hace, son 5 días, 2 equipos, pero no un día solo exteriores, que era el sábado, que era eterno, con 10 millones de escenas. Y después todo transcurría mucho por el decorado de Mariana, por el living, ese gigante. Sí, es verdad. Y los exteriores. Y los exteriores, claro, el colegio. Sí, claro, los sábados. Todos los sábados en la puerta del colegio. Sí. En general nos juntaban todas las escenas del frente colegio los sábados a la mañana. Durante todo el sábado. O sea que nos recontracarcaban el viernes a la noche. Habremos ido alguna vez sin dormir también, con algunas copas de más, sobre todo. No, quiero aclarar que Celeste y Malena, que son las 2 que están en la punta, eran nuestros bebés porque tenían 16 años el primer año. Iban al colegio. Iban al colegio y por culpa de ella grabábamos a la tarde. Negrita, vos grababas a la mañana con Prol. La primera escena. La primera escena. Y la última, porque siempre teníamos algún problema. Y quedaba para lo último. Esteban se portaba mal. Esteban y De Caro se portaban mal. Así que... Pero bueno, eran caminatas, solo caminábamos, hablábamos.
Eric era un GPS humano en la escena, te ubicaba con la luz, con la cámara, te ponchaban a vos y veías que Eric te estaba mirando la luz y te corría para que salgas bien en cámara. Eric era el que venía más canchero con la tele, ya había hecho tele. Entonces Eric con un ojo te miraba y con otro ojo estaba mirando el monitor y te ponía, te colocaba, te ubicaba, vos sabías. Y te decía, está ok. Está ok. Está bien, ahí sí. Mientras que ellos lloraban, tiraban letra, todo. Y quiero decir algo de Eric, que era que estabas haciendo una escena con Eric, por ejemplo. Entonces vos estabas ahí concentrada y él te decía... te marcaba como... Y vos tratabas de actuar la escena, pero no podías porque él siempre estaba en la parte técnica. Es más, te encanta, ¿no? Sí, todo eso. Él para que te ubiques bien en cámara, como un ayudante del Colo dentro de la escena. Y era más difícil antes, me parece, ¿no? Porque eran escenarios más chicos, las cámaras no entraban en todos lados, entonces también para que una cámara se acomode o se moviera era complicado después seguir la escena, así que en ese sentido había que ser muy preciso y bueno, yo... Vos lo eras. El Colo se enojaba, pero igual lo queríamos, porque lo hacía por nuestro bien. Lo hacíamos enojar. Tenía razón el Colo. Pero bueno, se la bancó. El Colo nos mandaba, cuando no sabíamos la letra o llegábamos tarde, nos mandaba última la escena. Sí, ¿te acordás? Y yo siempre por culpa de Betina se olvidaba la letra y venía sin estudiar. No, el Colo, sos lo más, Colo. El Colo era lo más. Nosotros recibíamos los capítulos el mismo día o el día anterior porque bueno, iban sucediendo muchas cosas, los capítulos iban cambiando y bueno, había que muchas veces estudiar, venir mucho tiempo antes para estudiar y sí, además eran capítulos de escenas muy largas, que ahora no son así, ahora las escenas son como más cortas, ahí eran larguísimas, me acuerdo, eran 4 hojas la escena, ¿te acordás? Sí, eran como... Sí, eran, y a lo mejor de 2 personajes, 5 hojas. No, y cuando éramos muchos, venía Alfonso Burgos. Ese le gustaba el color. Cuando venían los chicos, faltaba un perro y ya sabes que... No son los mismos decorados, sí, era todo muy rústico. Todo. Pero con mucho corazón. Sí, mucho trabajo, mucho amor, un impulso ciego. Me citaban a la misma hora que balanceaban las cámaras de blanco, entonces de hecho utilizaban nuestras remeras blancas para tomar el balance de la cámara o colgarnos un papel y después nos íbamos, como tengo un recuerdo que nos íbamos a las 8 de la noche y que grabábamos los sábados también. La verdad que vivíamos acá adentro, a veces nos dicen qué época loca, ¿no? Y la verdad éramos como obreros de la televisión. Muy sanos por otra parte. Muy no sé cómo éramos jóvenes. Sí. Aparte laburamos mucho, de lunes a sábado. ¿Te acordás que el exterior era de 9 de la mañana y en el script decía a terminar? Eran las 2 de la mañana del sábado y estamos en el drugstore donde trabajaba el personaje de Alejandro. Horas y horas ahí en el drugstore y decís, ¿y cuándo salgo a la noche? ¿Y cuándo salgo con mis amigos? A terminar. De todas maneras, grabábamos millones de horas, trabajábamos muchísimas horas y después elegíamos salir juntos. O sea que, imagínate el equipazo. Eso es lo que a mí me Y el domingo llamaba la íbamos a ir a atención. la cancha todos juntos. Claro, menos vos. No, menos yo. Era un plan estar todos juntos, en realidad, materia muy difícil para el director cuando nos juntaban todos a alguna fiesta, porque la pasábamos tan, pero tan bien, más allá de nuestros problemas personales. Yo tenía mucho conflicto, siempre que la fama, que esto, que Gastón, que no sé cuánto. Mis amigas me contenían mucho, éramos amigas verdaderamente. Somos amigas. Esas cosas, esa empatía, esa cosa mágica que se dio desde un primer momento que no se suele dar con tanta gente que viene de diferentes lugares, con diferentes edades, pero que bueno, para mí fue uno de los sellos, nuestro tesoro más preciado, que fue lo que nos hizo, bueno, ser lo que somos, ¿no? Muy fue bien. montaña, ¿no es cierto? Muy bien, pero una síntesis increíble. Impresionante. Historias adolescentes justamente, que éramos todos, quien más quien menos todos teníamos como la misma edad y todos hablábamos de lo mismo. En algunos momentos las historias se volvían más interesantes en el afuera de las grabaciones y algunas veces la realidad superaba la ficción en las historias, pero me parece que eran historias de la época, me parece que eran historias de lo que sucedía realmente con los adolescentes y que eran temas que se tenían que tocar en ese momento y así, ¿no es cierto? Nosotros vemos un gran papelón que es cuando fuimos a Causa Común.
¿te acordás? Causa Común era un programa un talk show de la tarde que lo conducía María Laura Santillán y nuestra historia fue como la de la primera vez sexual de Karen. ¡Qué vergüenza! Papelón y teníamos que ir a hablar a Causa Común los dos y ninguno de los dos quería ir a hablar y no sé, y éramos muy jovencitos y además muy vergonzosos y muy poderosos con ese tema y no sabíamos si hablar desde nosotros, desde el personaje. Fue una cosa espantosa, rarísima, los dos agarrados de la mano, ¿te acordás? Transpirando, con una tribuna llena de nenes también de 18, 19, 20 años. 20 años atrás, imagínate, 20 y pico de años atrás, nos hablaban de estas cosas. Entonces era como todo un revuelo en función de la primera vez de Karen. Sí, fue bastante pudoroso el tema, ¿no? Y como decía Diego, éramos muy pudorosos los dos y hablar de esos temas era todo un desafío. Final del 95, o sea, final de la novela. Terminamos la novela, último capítulo, y nos fuimos a Mar del Plata todos a vivir todos en una misma casa. Nenas por un lado, nenes por el otro. Nenas por un lado, nenes por el otro. Yo le tenía mucho miedo a esa situación, les quiero decir. Yo pensaba, yo vivo con todas ellas, las mato. Sí, menos mal que tenía no viniste. miedo. Por algo no viniste, porque seguimos siendo amigas. ¿Qué? ¿Mal decir? No, vale. Betina y Nancy Compartíamos habitación, pobre, nada ordenaba. Y a la noche íbamos a un boliche que tenía la negra de la calle, un boliche que se llamaba Sudaca. Con mi hermano y Eric Greenberg. Sí, exacto. Y Sebastián de Caro, quiero aclarar que estaba más en nuestra casa que en la de los varones. Que la de los varones, junto con Diego Ramos. Estaba mucho con nosotros. Seba nos preparaba el baño, ¿te acordás? Nos preparaba el baño para irnos a grabar, porque nosotras empezábamos a hacer otra novela que grabábamos tipo 4 de la mañana. ¡Oh, frío! Una ¿Qué cosa. novela? El último verano. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! Bueno, los amigos que nos están haciendo chacarrillos acá atrás. Los varones nos hacen reír. Sí, a la noche salíamos y después íbamos a grabar. No dormíamos nunca. No dormíamos nunca, ni tomábamos sol, ni nada. Era un No hacíamos nada. Sí, éramos muy chiquitas, éramos jóvenes. Éramos jóvenes. La pasamos bomba.